Muchos conductores del metro subterráneo afirman que después de la medianoche, las vías ya no nos pertenecen. Esta es la bitácora oculta de Andrés. Y el boleto sin retorno del último pasajero. El turno nocturno del metro siempre fue distinto a cualquier otro. No era solo la ausencia del bullicio diurno, ni el eco hueco e inquietante de los propios pasos resonando en los andenes casi vacíos. Era algo mucho más difícil de explicar. Una sensación persistente, casi física, de estar siendo observado por el propio sistema subterráneo. Como si los túneles respiraran. Andrés lo sabía muy bien. Llevaba 10 años como conductor en las profundidades de la ciudad y había aprendido a convivir con ese silencio denso. Un silencio helado que se filtraba en la cabina de control cada vez que el reloj digital marcaba más allá de la medianoche. Aquella noche de octubre parecía rutinaria. El último recorrido. El último tren de la jornada. El último aviso por los altavoces cansados de las estaciones. Las luces de los andenes parpadeaban con ese zumbido eléctrico tan característico del final del servicio, proyectando sombras alargadas sobre el concreto húmedo. Andrés revisó minuciosamente los monitores de seguridad de la cabina, confirmando que no quedara ningún pasajero rezagado en los vagones traseros. Todo estaba en orden, hasta que dejó de estarlo. Al aproximarse a una vieja estación que había sido clausurada desde hacía años, una parada oscura y sellada por graves filtraciones estructurales, el tren comenzó a reducir la velocidad de manera automática. Andrés frunció el ceño en la penumbra. Aquello no debía ocurrir. No había ninguna señal de alto en la vía, ni reportes de personal de mantenimiento trabajando a esa hora. Sin embargo, con un chirrido metálico que rasgó el silencio del túnel, el tren se detuvo por completo. Las puertas del último vagón se abrieron lentamente, dejando entrar el aire húmedo y con olor a azufre del andén abandonado. Andrés fijó la mirada en el monitor de seguridad. En la pantalla parpadeante, apareció una figura solitaria. Era un hombre inusualmente alto, de complexión delgada, envuelto en un abrigo oscuro de corte antiguo, tosco, como sacado de otra época. Su rostro permanecía completamente oculto bajo la sombra profunda del ala de un sombrero gastado. El extraño subió al vagón sin prisa. No volteó a mirar a las cámaras, ni hizo el menor ruido al caminar. Pero lo verdaderamente terrorífico no fue solo su presencia, sino el hecho de que ninguna de las cámaras externas del andén registró su ingreso. En la grabación de seguridad, el hombre simplemente apareció de la nada dentro del vagón, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Cuando el tren retomó la marcha adentrándose de nuevo en el túnel, Andrés sintió un cambio inmediato en el ambiente. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, difícil de respirar. El termómetro de la calefacción marcaba una temperatura normal, pero un escalofrío helado recorrió su espalda. Era como si el túnel hubiese absorbido todo el calor del vagón, como si el tiempo mismo se hubiese ralentizado. Estación tras estación, Andrés no podía apartar los ojos del pasajero en los monitores. El hombre no se movía. No se sentaba en los asientos vacíos. No miraba un teléfono. Permanecía de pie en el centro del vagón, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo, inmóvil, como una estatua olvidada en un panteón. Cada vez que el tren se detenía en una estación iluminada, Andrés esperaba con el corazón acelerado que el hombre descendiera, pero el pasajero no se movía. Lleno de nerviosismo, Andrés intentó hablarle por el intercomunicador interno, pidiendo con voz temblorosa que se preparara para el cierre del servicio. No hubo respuesta. El silencio que envolvía a ese vagón parecía más profundo e infinito que el del propio túnel. Al llegar finalmente a la terminal oficial, Andrés anunció por el micrófono el fin del recorrido. Las luces internas del tren se encendieron por completo y el sistema digital indicó la señal de fuera de servicio. Fue en ese preciso instante cuando el hombre del abrigo levantó lentamente la cabeza por primera vez. Su voz fue apenas un murmullo lejano, pero atravesó las paredes de la cabina como un susurro helado amplificado por kilómetros de concreto subterráneo. «Lléveme a la última parada», dijo. Andrés sintió que la sangre se le congelaba en las venas. No existía tal estación. La línea terminaba ahí, frente a una pared de concreto. No había registros, ni mapas, ni rutas más allá de esa terminal. Cuando el conductor intentó responder por el micrófono, el sistema eléctrico de todo el tren falló por completo durante unos agónicos segundos. Las luces parpadearon violentamente.
Los monitores se apagaron, sumiendo la cabina en una oscuridad total. Al volver la energía eléctrica, Andrés miró el monitor. El vagón estaba completamente vacío. En ese momento, Andrés quiso convencerse de que el cansancio extremo le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, esa noche fue solo el inicio de su pesadilla. Días después, comenzó a soñar despierto con túneles interminables, vías oxidadas que se perdían en una oscuridad sin fondo y un tren que avanzaba a toda velocidad sin frenos. En cada uno de esos sueños, el hombre del abrigo estaba allí, de pie en las vías, esperando. Pronto, el terror saltó a su vida diaria. Durante sus jornadas de trabajo, los reflejos en los cristales de las ventanas del metro comenzaron a mostrar algo imposible. El pasajero del abrigo aparecía parado justo detrás de él en el reflejo, aunque Andrés estuviera completamente solo en la cabina. Al girarse con pánico, no había nadie. Obsesionado, decidió investigar en los archivos ocultos del sistema de transporte. Entre documentos llenos de polvo, reveló un informe sellado y olvidado por las autoridades. Décadas atrás, un tren de pruebas había descarrilado trágicamente dentro de un túnel en construcción que jamás se inauguró. Un pasajero no identificado murió atrapado en el accidente. Su cuerpo nunca fue recuperado de los escombros. La descripción física del reporte coincidía de manera exacta con el hombre del abrigo antiguo. Desde entonces, varios conductores del turno nocturno han reportado exactamente lo mismo, una figura solitaria que aparece de la nada en el último viaje de la madrugada, siempre pidiendo con un susurro llegar a esa estación que no existe. Y algunos de ellos aseguran que, cuando el tren se interna demasiado en la oscuridad de los túneles, ya no es el conductor quien decide cuándo detenerse, porque el último pasajero siempre encuentra la forma de llegar a su destino.